Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. El miedo a lo invisible nos acompaña desde siempre. Da igual que lo llamemos espíritus, sombras o fantasmas. Lo cierto es que, generación tras generación, hemos buscado palabras para explicar esas presencias que parecen moverse en los límites de nuestra realidad. En la antigua Roma sentían que los muertos podían irrumpir en los sueños, en los pasillos de una villa o en la oscuridad de un templo. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, del más allá en el mundo romano, de cómo los antiguos veían y temían esas presencias, de las historias que nos dejaron y que aún hoy nos resultan inquietantemente familiares. Porque Roma estaba habitada por los vivos, pero también por las sombras de los muertos. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 168, no sé, 168 ya de Roma Eterna. Aparcamos por un momento la lectura de César que tocaría hoy. Aparcamos la República porque vuelve la serie más paranormal del podcast, La Galera del Misterio. Y hoy es un día muy especial. No te hablo desde los estudios de Radio Aventino, ni de Radio Capitolio, ni en los de la esquina del Templo de Vespasiano que hacen unos pinchos de puta madre. Estamos en el Matadero de Madrid, un lugar que me flipa. O sea, vas pasando por ahí y dices, no, aquí descuartizaban animales, aquí no sangraban, nada. En el evento de ciencia ficción y terror, el Día del Tentáculo. Gracias a todos los que estáis aquí en esta grabación especial. Gracias a la organización, Alberto, maestro tentacular. Muchas gracias. Me prendo fuego. Espi, que está a los mandos de la cuadriga del sonido. Confieso que no podía haber mejor lugar para hablar de lo que tengo intención de hablar hoy. Los miedos, lo invisible, las presencias que los romanos creían percibir en cada esquina de su vida. Porque si algo define tanto la obra del maestro tentacular, no puedo evitar decir maestro tentacular cuando hablo de Lovecraft, como del mundo antiguo, es esa certeza de que el universo está habitado por fuerzas que no podemos comprender, fuerzas que nos sobrepasan. Para los romanos, esas fuerzas podían irrumpir en los sueños, en los presagios y en sus casas. Eran amenazas reales. El más allá romano era un territorio poblado de sombras, de espectros y de señales inquietantes que acompañaban a los hombres y mujeres de la antigüedad como una presencia inseparable de su vida. Para los romanos, la muerte y lo que había más allá era algo que estaba ahí, al acecho. La muerte estaba muy presente en la enfermedad, en la guerra, en los partos, en los naufragios, en cada momento en el que se podían ir a otro barrio, que eran muchos, la verdad. Las personas de la antigüedad, conscientes como eran de la fragilidad de la vida, se sabían rodeadas por fuerzas invisibles, porque debajo de la Roma de los discursos, de la Roma de los desfiles militares, late una Roma real, oscura, hecha de miedo. Frente a los grandes triunfos y la narrativa histórica de batallas, existe la multitud anónima que lidiaba con el hambre, con la enfermedad y con la muerte. Y en ese espacio íntimo, los temores se expresaban en relatos de espectros, de brujas. Antes han hablado de las brujas romanas, las estrigas romanas, esto es las estrega romanas, de historias que los autores aristócratas muchas veces despreciaban como fábulas de la plebe. Esta gente se cree cuentos de viejas para asustar niños. Pero ahí se escondía algo mucho más profundo. La convicción de que los dioses y hasta sus muertos irrumpían en sus vidas, no se habían ido. El más allá era un espacio compartido con los vivos, en las casas, en los sueños, y tenemos pruebas de ello. La arqueología ha encontrado tumbas con inscripciones que imploran protección, amuletos contra los espíritus, objetos diseñados para alejar desgracias y maldiciones o incluso maldiciones mismas, las famosas deficciones escritas para pedir protección, pero normalmente para hacer daño a alguien, para desear el mal. Roma era un mundo marcado por el miedo a ser embrujado, a ser atacado por presencias hostiles, a ser alcanzado por un conjuro. Era real. Se han encontrado restos de cuerpos mutilados para impedir su regreso, piedras colocadas
ojo ahí, piedras colocadas sobre extremidades para fijar al difunto en la tumba, para que no se mueva. Cosas que nosotros, personas del siglo XXI, consideramos alucinantes, para ellos era la realidad, porque podían volver. En la imaginación romana, un cuerpo maltratado o manipulado podía convertirse en enemigo de los vivos, y la simple idea de que un muerto regresara bastaba para sembrar el miedo. Los romanos no tenían películas de zombies, no tenían historias de zombies o de espíritus. No les hacía falta, porque vivían en una de ellas. Ellos creían que de verdad podían volver, que de verdad estaban ahí. La literatura se abrió hueco, los autores romanos se abrieron hueco, aunque con mucho cuidado, y hablaron de estas prácticas. Horacio nos recuerda que Roma se tomaba en serio las señales del más allá. Espectros, embrujos, prodigios. Hemos hablado de ello en el podcast. Lluvia de sangre, cometas repentinos, voces en los templos. Todo era un aviso divino. El destino se expresaba en presagios que ningún romano se permitía ignorar. Y los vemos cada 2 por 3. Hoy, el más allá es una cosa de fe, de superstición. Hay gente que dice, no, estás loco si crees en el más allá. Una simple fábula. Cada uno que piense lo que quiera, que crea lo que quiera, pero para los romanos existía. El inframundo era un territorio oscuro, confuso, superpoblado de gente, donde los espíritus se mezclaban sin límites claros. Estaban por un lado los manes, los espíritus benévolos de los antepasados, que seguían ligados al hogar y a la familia, presentes en las llamas del fuego doméstico y en los rituales diarios. Pero no todos eran manes, no todos descansaban. Algunos se transformaban en sombras hostiles, condenadas a vagar, incapaces de obtener consuelo y convertidas en una auténtica amenaza. Así que ahora vamos a imaginar que somos personas de la antigua Roma y uno de nosotros muere. Esto es como el lobo de Castromiero, ¿no? Buenos días, ha muerto uno. Uno de nosotros muere. Su cuerpo es incinerado o enterrado conforme a los ritos y, según la creencia romana, su sombra descendía al inframundo. Los vivos, nosotros, velaríamos por el correcto cumplimiento de los sacrificios, de todo, y el fallecido pues habría que darle sepultura, rendirle correspondientes sacrificios, pero si no lo hacemos, el tránsito se puede interrumpir. Bastaban 3 circunstancias para torcerlo todo para un muerto. Y son circunstancias que seguro que nos suenan porque son circunstancias que han perdurado durante toda la historia y que seguramente ya estaban de antes de griegos y romanos. La primera, no haber recibido sepultura adecuada. La segunda, morir antes de tiempo, muy joven, por ejemplo. Y la tercera, sufrir una muerte violenta. En esos casos, la sombra del difunto podía vagar sin descanso y, lo más chungo, podía perturbar la paz de los vivos. Hablaremos en más profundidad de esto durante un rato porque vamos a hablar de historias de fantasmas directamente de las fuentes. Vamos a leer haciendo un homenaje al maestro tentacular leyendo. Porque cuando los romanos hablaban de fantasmas, no es casualidad que muchas de estas palabras fueran las mismas que usaban para hablar de imágenes, de visiones. Los fantasmas eran una aparición. Los romanos decían, por ejemplo, umbra, sombra, para referirse colectivamente a los muertos. Se convertían en sombras. Un fenómeno tenue, gris, indefinido. También, por ejemplo, usaban la palabra imago o simulacrum, las mismas palabras que aplican a estatuas o a retratos, porque un fantasma era, para los romanos, una imagen desprendida de lo real. Virgilio, en la Eneida, si la habéis escuchado, habla de simulacrum de Creusa cuando Creusa se le aparece a Eneas. Eneas intenta tocarla y no puede. Se encuentra con algo que está ahí pero no lo puede tocar. Es visible pero intocable. Ese vocabulario ambivalente, visibilidad invisible, presencia ausente, está siempre en el arte, la filosofía, en los romanos, una paradoja que se convirtió en un terreno fértil para pensar en la naturaleza de esta visión. Por ejemplo, los reflejos que hemos visto en las películas. ¿Sabéis las películas cuando cierran un espejo de un baño y aparece el bicho, el fantasma del reflejo? Pues los romanos también tenían ese tipo de historias. Ese vocabulario se ha poblado de este tipo de imágenes, porque los fantasmas estaban todos en un mismo universo. Y si algo tenían claro los romanos, es que los fantasmas se podían aparecer en determinados lugares. Por ejemplo, en las casas. Allí donde alguien había muerto, allí donde el difunto no había recibido sepultura o los ritos necesarios, era donde más fácilmente podía hacerse presente su sombra. Hablaremos, por supuesto, de la carta de Plinio el Joven, que nos lo cuenta en la carta quizá más famosa, la historia más famosa de fantasmas, que luego leeré, una vivienda de Atenas en la que nadie quería habitar porque de noche se escuchaban cadenas arrastrándose y aparecía un anciano espectral cubierto de suciedad, con grilletes en los pies, en las manos, estaba hecho un Cristo. Era la casa encantada por excelencia, un espacio doméstico
convertido en un escenario de terror. Pero, y quizás esto también os suene interesante si sois, que seguramente sí, amantes de género de terror, pactos con el demonio y demás, los fantasmas también estaban en los cruces de caminos, lugares de tránsito, donde la frontera entre lo visible e invisible que hablábamos antes se hace más porosa. Allí los romanos colocaban estelas funerarias, allí los viajeros decidían encontrarse con apariciones y también, por supuesto, en las necrópolis, en las tumbas, en los lugares donde los vivos podían sentir la presencia de los muertos con una intensidad insoportable. En la literatura romana hay ejemplos a montones. Abundan los relatos de espectros que se aparecen junto a sus tumbas o cerca de los hogares familiares, buscando a quienes los recordaban o reclamando los ritos que les habían negado, que les correspondían. Esos espacios eran espacios de memoria, espacios donde la vida y la muerte convivían de manera estrecha. Para los romanos un fantasma no era algo abstracto que flotaba y ya está. Estaba anclado a un lugar, a una situación, a una familia. Era el vivo que le había pasado algo, le habían arrebatado su vida. Y más allá de imago y demás, ¿cómo se imaginaban los romanos los fantasmas? Porque también tenemos descripciones de cómo los veían. No creas tú que los imaginaban de una sola manera, los imaginaban de muchas. Cada autor te dice lo suyo. Por ejemplo, algunas eran sombras negras, figuras oscuras, envueltas en velos, casi confundidas con la noche. Otros, por el contrario, nos cuentan que eran fantasmas blancos, pálidos, translúcidos, con un resplandor mortecino que evocaba la falta de sangre del muerto. En ocasiones se presentaban como siluetas difusas, nieblas que tomaban forma humana, pero solo a medias. También había espectros más nítidos, también había apariciones que conservaban el aspecto de la persona que estaba en vida, con su rostro, su voz, su porte, como si el recuerdo se hubiera materializado en el aire. Pero los más terribles, los que daban más miedo, los que nos acojonan más, son los que habían sufrido una muerte horrible, una muerte violenta. Estos se mostraban con las heridas que les habían arrancado la vida, desfigurados, mutilados, irreconocibles, salvo por la marca de la violencia. Virgilio, otra vez Virgilio, nos ofrece uno de los ejemplos más potentes en la Eneida. Cuando Eneas baja al inframundo, se encuentra con Deífobo, destrozado por la batalla, con las heridas, irreconocible, bajo la sangre. No faltaban tampoco los fantasmas encadenados, como hemos dicho antes. La imagen que siglos después asociaríamos con la literatura gótica y el terror, los antiguos romanos ya lo tenían en la Roma imperial. Los filósofos intentaron explicar estos fenómenos. Lucrecio habló de los simulacra, de imágenes finas como velos que se desprendían de los cuerpos y, ojo, podían entrar en los sueños, provocando visiones. Luego habrá oneironautas, hablaremos de sueños, pero los fantasmas se podían meter y abriremos un caso de que se meten en el sueño. El fantasma romano entonces podía ser negro, blanco, sólido, una niebla, conserva su rostro, no lo conserva, marcado por heridas, podía aparecer como un cuerpo tangible, como una sombra difusa, como una imagen en sueños, pero siempre con algo en común. Su aspecto hablaba de lo que habían sido, de cómo habían vivido y de cómo habían muerto. Ha entrado de puta madre, ¿eh? Hemos hablado de su descripción, vamos a dar más, vamos a intentar profundizar. He estado peinando las fuentes para ver, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Ahora hablemos un poco de los motivos. Yo los he introducido antes, pero ¿por qué vuelven los fantasmas romanos? ¿Por qué puede volver un muerto romano? Siempre había una razón detrás del regreso. Como en las películas siempre descubrimos que el malo no es el fantasma. A veces el malo es quien lo ha matado, el malo son los de la casa nueva, todo esto es menos él. Lo más común era reclamar sepultura. Los muertos insepultos estaban bloqueados, no podían descansar y se presentaban para, oye, ¿qué hay de lo mío? Exigir funerales adecuados. Lo hacían además insistentemente. Oye, ¿qué? Llevo una semana aquí insistiendo. O sea, ¿me entierras bien o qué pasa? Atormentando en sueños a los vivos, hasta que alguien se encargaba de darles el rito que les correspondía, que se merecían, y entonces se iban. Por ejemplo, en mi familia hay una historia que no sé si he contado en una sección sin música, porque a veces se me va la olla y no sé lo que cuento y lo que no. Y mi tío José Manuel, ahí en Donosti, murió. La heroína en los 80 golpeó muy fuerte, era trending topic ahí, murió. Y una de sus últimas voluntades fue que sus cenizas fueran puestas junto con las de su madre, con las de mi abuela. No las ponían y un cuadro suyo con un retrato se caía. Esa es la historia que circula en mi familia. Lo ponía otra vez, se caía. Lo ponía otra vez, se caía. Hasta que alguien dijo, ¿y si ponemos las cenizas juntas? Y desde ese momento dejó de caerse. Estas historias
que siguen desde entonces, o sea, siguen reproduciéndose. Otra causa común de aparición era la muerte temprana. Niños jóvenes o adultos sin descendencia podían regresar ansiosos por lo que la vida les había negado. Algunos buscaban prolongar en la muerte lo que no habían vivido en la vida, como por ejemplo el amor. Volvían a reunirse con su amado o con su amada. Pero los más potentes eran los que habían sufrido muerte violenta, asesinados, caídos en batalla, traicionados. Estas sombras volvían para vengarse. La venganza era su motivo. Y no paraban hasta que se castigara al culpable o se reparase la injusticia sufrida. Hay que dejar claro también que no todos eran chungos. A ver, si tu tío Claudio Druso había sido majo, había muerto bien y le habías hecho los ritos, pues podía volver para cosas buenas, también cuentan las fuentes, porque los fantasmas podían volver para proteger a sus familias, para consolar a sus seres queridos en momentos de dolor o para advertir de peligros. Otros incluso servían como mensajeros para traer presagios del futuro, para traer noticias dictadas por los dioses, una especie de, no sé, de correos de los muertos, volvían y te entregaban un mensaje. También podían ser invocados o podían venir de motu propio, o sea, podían directamente. La necromancia era trending topic en la antigua Roma, las brujas, por ejemplo, está el relato de la bruja Canidia, que nos cuenta Lucano en la Farsalia, que es una bruja especialista en resucitar muertos. Hay un relato que grabamos para 90 Nocturno con esa historia, y en la cual la bruja Canidia resucita al muerto y el muerto llorando, sufriendo, no quiere estar vivo, cuenta la información, le da la información que le pide la bruja. Es un fantasma, es un cuerpo que es un esclavo de la bruja. ¿Y a qué horas aparecen los fantasmas romanos? También lo he mirado, ¿eh? También he mirado a qué horas. Porque digo, a ver, entonces, ¿cuándo me duermo para que no venga un bicho de estos? Entonces, los testimonios de apariciones de las fuentes normalmente son por la noche, pero los fantasmas romanos en cualquier hora. O sea, no te distraigas, que en cualquier sitio pueden aparecer. La mejor descripción de fantasmas no la puedo hacer yo, sino que nos la puede dar Apuleyo. Apuleyo, en su obra El asno de oro, nos narra qué tipo de fantasmas había y qué tipo de espíritus. Y dice así: he averiguado que a los espíritus humanos que abandonan sus cuerpos, en lengua latina arcaica se los llamaba lémures. De hecho, aquel de estos lémures que ha sido aplacado y aquietado por sus descendientes se queda a presidir la casa y es denominado lar familiar. Mas aquellos que, en cambio, a causa de la ignominia de su existencia, vagan sin morada propia y castigados en una especie de exilio, se dedican a aterrorizar desde su exigua condición a los hombres de bien, reciben el nombre de larvas. Y cuando no se sabe la suerte que han corrido, ni tampoco si son lares o son larvas, entonces los denominamos manes. Por eso, y aquí vuelvo a ser yo, tremendo rever, vuelvo a ser yo, cuando nos encontramos una inscripción funeraria, cuando vais a un museo en Roma, a un museo de cosas romanas y veis un montón de lápidas y todas ponen DM, 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 significa dis manibus, para los dioses manes, para esos espíritus que no sabemos si son buenos o si son malos, pero por si acaso va por ti, dioses manes, va por vosotros. Porque los romanos eran plenamente conscientes de que debían llevarse bien con el más allá. Su religión estaba montada íntegramente para mantener la paz con los dioses. Y cualquier cosa que hacían era para mantener esa paz, porque nos pueden hundir el pecho en un segundo los dioses. En el calendario, sin ir más lejos, había 3 fechas, 3 días en concreto, en los que los muertos podían cruzar el umbral y volver al mundo de los vivos. El 24 de agosto, guardadlo en la agenda, mañana, 5 de octubre, cuando estoy grabando esto, y el 8 de noviembre, interesantemente exacto, todas las fechas, los muertos regresaban al mundo de los vivos a través del mundus quereris, una pequeña oquedad, un agujero, en un lugar en el foro romano, que está más o menos situado y está ahí, y que, según cuenta la tradición TM, o sea, la tradición inventada seguramente, que comunicaba el mundo de los vivos con el más allá. Si te vienes a Roma conmigo algún día, y como yo soy un fricazo, cuando pase por ahí digo, ¡ahí está! ¡Ahí es el agujero de los muertos! Esta cavidad, seguramente de origen etrusco, como las cosas más arcaicas y más ignotas, desconocidas de los romanos eran etruscas, o atribuían a los etruscos, permanecía cerrada el resto del año por una piedra llamada Piedra de los Manes, que solo se movía en las fechas indicadas para que los muertos pudieran regresar. En todo caso, cuidado, no tengáis miedo, porque parece que esos espíritus eran buenos. Pasan, te saludan, toman unas galletitas y se vuelven a sus aposentos en el infierno. Macrobio, en la obra Saturnales, nos cuenta que cuando se abre el mundus,
Los romanos no tienen permitido hacer la guerra, porque en esos días celebran un ritual dedicado a Plutón y a Proserpina, y los antiguos romanos pensaban, bueno, vamos primero a cerrar la puerta del infierno y luego ya si eso, mandamos más gente al infierno. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y ha llegado la hora, después de esta introducción de contexto para hablar de cómo eran, de las horas de aparición, tal, ha llegado la hora. Me voy a transformar, no lo veis, pero me estoy transformando, en el guardián de la cripta. ¿Os acordáis de esa serie? El guardián de la cripta. Y vamos a contar historias de fantasmas, directamente de las fuentes romanas, tal cual. Vais a escuchar relatos que nos van a poner los pelos de punta y también de paso nos van a recordar historias contemporáneas. Porque el género de terror, a pesar, como he dicho antes, de que los romanos no cultivaban ese género porque sentían pánico y vivían esto como algo real, a pesar de eso, esto que vas a escuchar es el germen de la literatura de terror y del cine de sustitos. Todo está inventado. Nuestra primera historia nos lleva a Grecia. Nos la cuenta Cicerón en su obra sobre la adivinación y dice así. Había dos amigos de Arcadia que iban juntos de camino y llegaron a la ciudad de Mégara. Uno se fue a una taberna y el otro se fue a su posada. Cuando después de cenar estaban ambos acostados, cada uno en su lugar, al que se hallaba en la posada se le apareció en sueños al otro amigo y ese amigo le suplicaba por favor que fuera en su ayuda porque el tabernero se estaba preparando para asesinarlo. El tío se asustó, se despertó, pero dijo, esto es una chorrada. Y se volvió a dormir. Aterrado se levantó, se sentó y dijo, vamos a dormir. Se volvió a dormir y tuvo un segundo sueño. Y ahí ya su amigo no le suplicaba ayuda, sino que le suplicaba venganza. Le decía que ya que no le había ayudado en vida, no dejara su muerte impune. El tabernero lo había asesinado y había arrojado su cuerpo a un carro en el que había apilado estiércol. Así pues, él le rogaba en espíritu que esa mañana se presentara en la puerta de la taberna antes de que el carro saliera de la ciudad, para que su cuerpo no estuviera tirado por ahí. Evidentemente, un segundo aviso, conmovido por ese segundo aviso, el tipo se presentó en el lugar y le preguntó a un boyero que estaba ahí por ahí con el carro, y le preguntó por qué llevaba ahí. El boyero echó a correr, lleno de miedo, sacaron el cadáver y, puesto el crimen al descubierto, el tabernero acabó pagando sus culpas. El amigo aquí es capaz de meterse en su sueño dos veces, una estando vivo y otra ya como espíritu. Primero para que le salve y luego para que haga justicia. Y ahora vamos a cambiar de tercio porque nuestra siguiente historia ya no va del mundo de los sueños, sino que nos lleva a un estremecedor testimonio de aparición de los muertos en el mundo de los vivos. Propercio nos cuenta en primera persona cómo su amada Cintia se le aparece en su cama. Y no contenta, precisamente, no quiere hacer glorious como antes hemos hablado. Y dice así, los manes existen, la muerte no acaba con todo, y victoriosa, la pálida sombra logra hurtarse a la pira. En efecto, aunque enterrada poco ha, junto al tráfago de una carretera en las afueras, me pareció ver a Cintia recostada sobre mi almohada cuando los sueños me tenían pendiente de las exequias de mi amor y me lamentaba de los fríos reinos en mi lecho. Era su cabello el mismo que aquel con el que la sepultaron. Eran sus ojos los mismos. La orla de su túnica estaba quemada y el fuego había consumido el berilo que solía llevar en el dedo. Las aguas del Leteo, el lago del olvido del inframundo, la había marchitado los labios. Y con suspiros, haciendo crujir los huesos de sus frágiles manos, dejó indignada escapar su voz. ¡Desleal! De ti nada mejor habrá de esperar ninguna muchacha. ¿Puede el sueño vencerte ya las fuerzas? ¿Ya se te han olvidado nuestras citas furtivas en la subura insomne? ¿O el alféizar de mi ventana, desgastado por tus disimuladas incursiones nocturnas? Chiquito cabreo, ¿eh? El de Cintia. A saber qué harías, Propercio, Golfus, un Golfus de Roma. Aquí Cintia iba a cantarle las 40. Y ahora seguimos con otra historia de amor, pero completamente diferente. Apuleyo nos cuenta la historia de una mujer llamada Gracia y un señor llamado
Tlepólemo. Es posible que me equivoque diciendo este nombre alguna vez, Tlepólemo. Con lo fácil que es llamarse Claudio, Druso, Nerón, Octavio, Germánico, y te pones Tlepólemo. ¡Malditos griegos! Tlepólemo era un chaval que salvó a Gracia de los bandidos un día. Se ganó la gratitud de todos, de la familia, y sobre todo se ganó el amor de Gracia. Hubo júbilo, celebraciones, boda. Durante un breve tiempo todo parecía ir de película. Pero, como buena película, en la sombra acechaba el mal. Un tal Trásilo, que intentaba continuamente seducir a Gracia, pero ella le daba calabazas del tamaño de mi cabeza, calabazas tamaño XXL. Pero Trásilo estaba decidido por todos los medios a conseguir a Gracia. Se hizo amigo del marido, se fue metiendo poco a poco en la vida de la familia, lo acompañaba en banquetes, se mostraba cordial, incluso seguía en cacerías, pero cada gesto amable era mentira. Lo único que anidaba en su corazón era el deseo de poseer a Gracia y la determinación de eliminar a quien se interponía en su camino. A al Teloprómelo. La ocasión perfecta llegó en una cacería. Un jabalí enorme se lanzó contra los cazadores y Trásilo, que iba por supuesto con el otro tío, con astucia fría, que es como han traducido el nombre de Trásilo, convenció a Tlepólemo para que siguiera al jabalí y lo cazaran juntos. Entonces, en el momento justo, en lugar de atacar al jabalí, Trásilo le cortó los tendones de las patas al caballo de Tlepólemo y el jabalí destrozó al pobre chaval. Mientras Trásilo fingía gritar de horror. ¡Oh, el jabalí te está matando! Intentó fingir, pero en el fondo es lo que querías, bastardo del infierno. La noticia, por supuesto, devastó a Gracia. Su dolor era inconsolable. Y a esa pena se sumaba la angustia de Trásilo, de tener ahí al tío a la chepa. Lo siento mucho, tal, tendrás que rehacer tu vida, ¿no? O sea, lo siento, tal, venga, dale, te estoy aquí. Vale. No cesaba de rondarla continuamente mientras lloraba. Mi hermano, mi camarada, mi amigo ha muerto. Tenía lágrimas de cocodrilo, tenías tú. Le declaraba su amor, insistía una y otra vez. Nos vamos a casar, harás tu vida, serás feliz. Pero Gracia lo rechazaba. Y él volvía, y otra vez, pero eres un pesado. Entonces, después de varios días ya de tío pesado, sucedió lo que hace a esta historia digna de que os esté contando este rollo, la aparición del fantasma. Una noche, el espíritu ensangrentado de Teloprómelo, como se llame este hombre, se presentó ante ella, desfigurado, con las huellas de la cacería aún en su cuerpo, y le dijo: querida esposa, admito que otro hombre tenga en adelante derecho a darte ese mismo nombre, pero suponiendo que mi recuerdo se borre de tu corazón y que la desgracia de mi trágica muerte rompa el compromiso de nuestro amor, cásate con quien quieras y sé más feliz que conmigo, pero con una condición: que no se una tu mano con la mano sacrílega de Trásilo, que no le dirijas la palabra, que no compartas su mesa ni su lecho. Evita la mano ensangrentada de mi asesino. No pongas tu boda bajo los auspicios de un homicida. Aquellas heridas cuya sangre lavaron tus lágrimas no son todas debidas a los colmillos de un jabalí. Quien me separó de ti fue la lanza criminal de Trásilo. Desde ese momento, Gracia cayó. Fingió soportar las atenciones de Trásilo, pero en su interior se iba como un bollo, un bizcocho en el horno, se iba fraguando la venganza. Él insistía en casarse, como siempre, venga, pim, pam, hasta que un día Gracia le dijo: sí, nos vamos a casar. Y otro: ¿en serio? Después de 85 veces. Una noche lo invitó a beber, le sirvió vino mezclado con un somnífero, y cuando cayó rendido, le clavó una aguja en los ojos y lo dejó ciego para siempre. Tras eso, empuñó la espada de su difunto esposo, corrió por las calles hasta el sepulcro de Teloprómelo y ante todos proclamó que había vengado su muerte. Y en último gesto de fidelidad y de amor hundió el hierro en su propio pecho. Griegos, ¿eh? Hashtag griegos. Son unos exagerados. O sea, fue enterrada junto a él, unidos para siempre en la muerte. ¿Y qué fue de Trásilo? Trásilo, ciego, o sea, consumido por la culpa, se dejó morir de hambre en la tumba del hombre al que había traicionado. No entiendo cómo no hay una película de esta historia. No entiendo.
Historias como la de Gracia y Tlepólemo nos muestran hasta qué punto los romanos concebían la irrupción de lo sobrenatural como una verdad palpable, capaz de desenmascarar el crimen allí donde la justicia humana podía fallar, Colombo 2.0. Y si los muertos podían regresar para señalar a los asesinos, también podían hacerlo para perturbar la paz de los vivos, en sus propias casas. De ahí que no resulte nada extraño en las fuentes antiguas que nos hablen de villas y de casas donde los espíritus se manifestaban. Por ejemplo, hay un pasaje de Suetonio que nos cuenta que en la casa natal de Augusto pasaban cosas raras. Dice así: a día de hoy, en la villa de su abuelo, a las afueras de Beletras, todavía se muestra el aposento en el que se crió el emperador Augusto. Una estancia sumamente modesta y semejante a una despensa. Y entre el vecindario corre la leyenda de que, al parecer, precisamente fue allí donde él nació. De hecho, tienen la arraigada creencia de que, salvo por causa de fuerza mayor y no sin antes realizar los ritos purificatorios correspondientes, nadie debe acceder a aquel lugar, como si un extraño pánico y una gran consternación se apoderasen de aquellos que entran allí a la ligera. Lo cual también acabó por confirmarse cuando un nuevo dueño de la villa, ya sea por casualidad o ya sea para poner a prueba tales rumores, decidió una noche descansar allí y sucedió que a las pocas horas fue sacudido por una fuerza súbita y desconocida y tras ello lo encontraron ante la puerta de la habitación casi desfallecido y con el cobertor de la cama entre las manos temblando. Claro, aquí lo llamativo de la historia es lo poco que ha cambiado con el paso de los siglos. O sea, estamos viendo historias que hoy en día ves un programa de misterio y dices, hostia, pues pasan cosas así. En cada pueblo, en cada ciudad, sigue habiendo una casa que nadie quiere habitar, un cuarto cerrado al que nadie quiere entrar. No se puede entrar por la noche, un edificio abandonado al que se le atribuyen presencias. Basta con que alguien diga haber oído un ruido extraño o haber sentido un escalofrío para que el lugar quede marcado. No nos la jugamos, yo el primero, no me la juego. Si me dicen, ahí no se entra porque hay un bicho, yo no entro. O sea, entra tú, que a mí me da risa. Los romanos lo atribuían a osmanes y a los ritos no cumplidos. Hoy lo llamaremos casas encantadas directamente. No es casualidad que el cine, la literatura, hayan recogido esta obsesión. La idea de que lo cotidiano, un espacio seguro, se convierta en algo siniestro, un lugar que supuestamente debe protegernos, se convierta en escenario de terror, es algo muy atractivo. Y en cierto modo lo mismo ocurre con las leyendas urbanas modernas. El Hospital del Tórax, colegios en ruinas, hoteles donde los huéspedes aseguran oír pasos por los pasillos. Cuando voy a un hotel, tengo miedo la primera noche, digo, a ver qué me encuentro esta vez, a ver si hoy sí, a ver si en este hotel sí hay fantasmas. Al final, los seres humanos seguimos creyendo y contando las mismas historias con distintos nombres. Para los romanos era un aposento maldito en la villa de Augusto. Para nosotros es un sanatorio abandonado o un hotel con fama un poco turbia. Cambia el escenario, cambia la experiencia, pero el miedo permanece ahí intacto. Ese miedo, que más allá de supersticiones o de pruebas científicas, nos recuerda algo esencial, que los vivos nunca hemos dejado de convivir con la sombra de los muertos. Y digo convivir de forma literal, porque ahora pasamos a la famosísima carta de Plinio el Joven de comienzos del siglo II, en tiempos de Domiciano. Esta carta es el pasaje de la literatura romana más famoso de fantasmas que hay. Plinio se hace eco aquí de una historia de fantasmas protagonizada por el filósofo Atenodoro de Tarso. Y además hay dos historias extras que te la voy a leer entera y las vamos a ver y a ver qué opinas. Y dice así: nuestro tiempo libre nos proporciona la ocasión a mí de aprender y a ti de enseñarme. Así pues, me agradaría muchísimo saber si tú crees que existen los fantasmas y si tienen figura propia y alguna fuerza sobrenatural, o si, por el contrario, no tienen consistencia ni realidad y adquieren una apariencia a partir de nuestro temor. Yo estoy obligado, en principio, a creer que ellos existen, por lo que he oído que le ha sucedido a Curcio Rufo. Curcio Rufo era un hijo de un gladiador y que acabó siendo procónsul de África. Cuando todavía era un hombre de poco relieve y casi desconocido, había formado parte Curcio Rufo del séquito del procónsul de la provincia de África. Al atardecer de un día, en el que paseaba por el pórtico de su casa,
se le apareció una figura de mujer de una altura y de una hermosura sobrehumanas. Ante su temor, esta mujer le anunció que ella era el espíritu de África y que venía a predecirle el futuro. Él regresaría a Roma, donde desempeñaría importantes cargos públicos, y luego, investido con la suprema autoridad, volvería a la misma provincia donde encontraría la muerte. Maja, ¿eh? Todas las predicciones resultaron ser ciertas. Además, se cuenta que al llegar a Cartago y bajar de la nave, años después, la misma figura salió a su encuentro en la orilla. Ciertamente, habiendo caído enfermo, pronosticaba el futuro por el pasado y la adversidad por sus éxitos previos, y abandonó la esperanza de recuperarse, aunque ninguno de los suyos la había perdido. Ahora considera si no es más terrible y no menos asombroso el relato que te voy a exponer según me lo contaron. Esto dice Plinio. Había en Atenas una casa grande y espaciosa, pero de mala fama y peligrosa, que la detengan, parece que es una mentirosa, malvada y peligrosa, y era peligrosa para vivir en ella. En medio del silencio de la noche se oía el sonido del hierro y si escuchabas más atentamente el ruido de cadenas, primero lejos y luego más cerca, eso decían. Decían también que después aparecía un espectro, un anciano extenuado por la delgadez y la suciedad, con una larga barba y cabellos hirsutos, que llevaba grilletes en las piernas y cadenas en las manos que movía al andar. Por ello, los ocupantes pasaban en vela a causa del miedo unas noches terribles y siniestras. La falta de sueño conducía a la enfermedad y al crecer el miedo a la muerte, pues incluso durante el día, aunque el espectro se había marchado, su imagen permanecía clavada en sus pupilas y el temor permanecía más tiempo que las causas de ese temor. Por ello, la casa quedó desierta, condenada a la soledad y abandonada por entero al espectro. Sin embargo, fue puesta a la venta, idealista.com siempre al acecho, por si alguien que no tuviese conocimiento de tal maldición quisiese comprarla o alquilarla. Imagínate, un ático con espectro. Y hete aquí que llegó a Atenas el filósofo Atenodoro, leyó el anuncio y cuando escuchó el precio dijo: muy barato. Le pareció muy barato, sospechosamente barato. Preguntó y se enteró de la historia. Pero a pesar de la historia, o mejor diría, precisamente por ello, alquiló la casa. Le iba a la marcha a este hombre. Cuando empezó a oscurecer, ordenó que le sea preparado un lecho en la parte delantera de la casa, pidió unas tablillas, un estilete y una lámpara, y envió a sus sirvientes, Plinio dice sirvientes, la traducción, esclavos, al fondo de la casa. Él mismo se concentra por completo, mente, ojos y manos, en escribir, para que su mente, al no estar desocupada, no oyese falsos ruidos, ni se inventase vanos temores. Al principio, como siempre, silencio. No pasaba nada, él estaba ahí, y de repente, golpes de hierro y arrastrar de cadenas. Él, fijo ahí, no dejaba de escribir, sino que se concentraba aún más en el trabajo, en mantener sus oídos sordos. Pero el estruendo iba creciendo. Se aproximaba y se oía como si ya estuviese en el umbral de la habitación, como si ya estuviese dentro. Levanta la vista y reconoce al espectro que le habían descrito. Allí estaba de pie, haciéndole señas con el dedo como si le llamase. Ven aquí. Atenodoro, por su parte, le dice: ¡shh! Espérate. Le hace señas con la mano para que espere y se inclina a escribir, los huevos como cocos. Se inclina a escribir. Ahí, tablilla de estilete, venga ahí, dale caña. Y el otro, que te estoy llamando. Y el tío escribiendo. Sigue ahí, él no levanta la vista. En ese momento, el espectro resuena las cadenas comiendo: oye, que estoy aquí, que soy un espectro. Asústate, que es mi trabajo, coño. De nuevo levanta la vista y ve que el espectro sigue haciendo el gesto. Él, vale, no se detiene más tiempo, coge la lámpara y le sigue. El espectro caminaba con paso lento, como si le pesasen las cadenas. Después de salir al patio de la casa, el espectro se desvaneció, repentinamente.
abandonando a su acompañante. Una vez solo, él arrancó unas hierbas y unas hojas, las colocó en ese lugar, en el lugar en el que había desaparecido el espectro, como una señal. Al día siguiente, se dirigió a los magistrados y les pidió que ordenasen realizar una excavación en ese lugar. Se encontraron lo que estáis pensando, huesos, incrustados y mezclados con las cadenas que el cuerpo putrefacto por la acción del tiempo y la humedad de la tierra había dejado desnudos y consumidos por los grilletes. Los huesos fueron recogidos y se les dio sepultura pública. ¿Y qué ocurrió? Que en lo sucesivo, la casa se vio libre de los manes debidamente sepultados. Sigue Plinio diciendo: ciertamente tengo fe en los que afirman estos hechos. Y por mi parte, yo puedo añadir a estos relatos otro más. Tengo un liberto, que es hombre de cierta cultura. Cuando reposaba con su hermano menor en el mismo lecho, le pareció ver a alguien sentado en su lecho y que acercaba unas tijeras a su cabeza y que le cortaba algunos cabellos de la parte alta del cráneo. Cuando llegó el día, se encontró con la coronilla rapada y sus cabellos esparcidos por el suelo. Poco tiempo después, otro hecho semejante confirmó el primero. Un joven esclavo estaba durmiendo junto con otros en el dormitorio a ellos reservado. Aquí podemos hacernos una idea de la vida de los esclavos. Estaban todos en una habitación durmiendo. Entraron por la puerta, vestidos con unas túnicas blancas, 2 hombres, y cortaron los cabellos al muchacho mientras dormía y se marcharon por donde habían venido. La luz del día mostró también a este con el pelo cortado y los cabellos esparcidos alrededor. Ningún acontecimiento notable siguió a estos hechos, excepto, y aquí viene el girito, el de que no fui llevado ante los tribunales, como habría ocurrido si Domiciano, en cuyo reinado habían ocurrido estos hechos, hubiese vivido más tiempo, pues entre los papeles de su escritorio se encontró un libelo contra mí, contra Plinio, entregado al emperador por Caro, de lo que se puede conjeturar que, como los acusados, aquí se empieza a drogar Plinio, como los acusados tenían la costumbre de dejarse crecer el cabello, los cabellos cortados de mis esclavos habían sido una señal de que el peligro que me amenazaba se había alejado. Bueno, por ello, te ruego que apliques tu sabiduría a la solución de este enigma. Es una cuestión que merece que reflexiones sobre ella cuidadosamente y durante mucho tiempo. Y yo tampoco me considero indigno de que me hagas partícipe de tu sabiduría. Puedes también argumentar en un sentido y en otro, como acostumbras, aunque poniendo más énfasis en uno de ellos, para no despacharme en suspenso e inseguro cuando la razón de pedirte tu opinión ha sido precisamente el deseo de salir de mis dudas. Adiós. Los romanos eran muy así. Adiós. Que te den. ¿Y cómo se os ha quedado el cuerpo? En esta carta hay 3 historias en una. África, apareciéndosele a Curcio Rufo, el fantasma más famoso de la antigüedad, y los pelos cortados que salvaron el pellejo de Plinio. Estos relatos de fantasmas que hemos hablado hoy cumplían una función social y cultural muy clara. Daban sentido al miedo. Por un lado, recordaban que la obligación de los vivos hacia los muertos. El relato de la casa encantada de Plinio nos enseña que un difunto sin sepultura no descansa y que la única forma de apaciguar su sombra es con el rito adecuado. Reafirma la importancia de la memoria y de los funerales, un aviso para los que intentan olvidarse de los suyos. Por otro, servían como advertencia moral. El fantasma de Cintia, reprochando a Propercio sus engaños, o el espíritu que anuncia el destino de Curcio Rufo, son apariciones que devuelven a los vivos un mensaje: pórtate bien, que tus mierdas vuelven siempre. No seas un cabrón o una cabrona. Estas historias, y ya encaramos la recta final, por desgracia, estas historias nos revelan la convicción humana de que la frontera entre la vida y la muerte nunca estaba del todo cerrada para los romanos. Los espectros eran una manera de hablar de lo que faltaba, de lo que no se había cumplido, de lo que quedaba pendiente entre vivos y muertos. Eran la encarnación narrativa de una angustia colectiva, la fragilidad de la existencia y la necesidad que tenemos siempre de dotarla de sentido. La muerte en la antigua Roma estaba mucho más presente en su vida que la nuestra, que ha sido arrinconada a un tabú. Buscaban reforzar vínculos con la tradición, con los antepasados, con los dioses. Recordaban a todos que Roma estaba habitada por los vivos, pero también por los muertos, a los que había que honrar adecuadamente. Hoy, por el formato de grabación en directo, no hay sección sin música. No voy a ponerme aquí porque además tenemos podcast después.
Pero quiero terminar este programa agradeciendo la presencia de todos los que estáis aquí conmigo hoy, a los que no han podido conseguir entrada y se han quedado fuera, a ti que estás escuchando esto desde tu casa, caminando, paseando al perro, trabajando, o te has quedado completamente roque a los 20 minutos y te estoy ahora escuchando. Y por último, quiero dedicar este programa tan especial y este tema tan especial a los que ya no están, que seguro nos están mirando y están comentando la jugada entre ellos. Gracias.